número 27.815, que hace referencia a la ley del Código de Ética de la Función Pública, inciso 2 del artículo 6, el mismo que establece que el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios. Actúa con rectitud, honradez, honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Literal B del artículo 2 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece: todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. El numeral 1 del artículo 9 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece que los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2. Asimismo, con la Resolución Administrativa 90-2018, en referencia al Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como unidades ejecutoras, como es el caso de la Corte Superior de Justicia del Callao. Artículo 27 y 29. Los mismos que señalan que la Gerencia de Administración Distrital contaba para el desarrollo de sus funciones con la Unidad Administrativa y de Finanzas, la misma que tiene entre sus funciones la de programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de logística para proveer de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios de la Corte Superior de Justicia, teniendo competencia funcional en los procesos de contratación de bienes de la entidad. Asimismo, el Manual de Organización y Funciones del Poder Judicial, el mismo que señala en su literal B que el gerente de administración distrital tiene entre sus funciones la de dirigir, ejecutar, supervisar las actividades relacionadas con la administración de los servicios judiciales, recursos humanos, financieros y materiales asignados en armonía con los planes y lineamientos que aprueba la Presidencia y el Consejo Ejecutivo Distrital y las disposiciones que emita la Gerencia General del Poder Judicial, así como también contaba con la supervisión directa de la Unidad Administrativa y de Finanzas, que estaba encargada durante el tiempo de esta tramitación del gerente de administración distrital, esto es el señor Carlos Antonio Parra Pineda. Asimismo, se le imputa al señor Carlos Parra Pineda, en su condición de gerente de administración distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas del 1 al 31 de mayo del 2018, ser autor del delito de cohecho pasivo propio, segundo párrafo, previsto en el artículo 393, dado que junto a su coimputado, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, haber solicitado el 3 de mayo de 2018 al imputado Abraham Manuel Jorge Ollitas durante un almuerzo en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo, cito en Avenida 2 Haya de la Torre, Manzana A1, lote 15, como referencia a la cuadra 31 de la Avenida Colonial, el pago del 10% del valor total del monto conocido como diezmo de la adjudicación de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales con la finalidad de realizar actos en violación de sus obligaciones para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número ASSM 4-2018-OEC-CSJCL, el HPJ-01,
puesto que el 4 de mayo de 2018 remitió vía correo electrónico información como bases del concurso de adjudicación simplificada 4-2018, todo ello al correo que indica la tarjeta de presentación del proveedor Abraham Manuel Jorge Oblitas, por cuanto que sin que se publicara la convocatoria, la persona de Abraham Manuel Jorge Oblitas tomó conocimientos de costos debido que esto fue enviado por Carlos Parra Pineda y le señaló a Arjón Micha Mancilla que el costo que envió no incluye el diezmo, toda vez que necesita conocer el monto que propone la licitación para calcular qué porcentaje se puede otorgar, precisando además que un monto menor al que ha estimado ya no es negocio. Ya no es negocio. Perdón. De la mencionada convocatoria, Carlos Parra Pineda tuvo conocimiento desde el 12 de abril del 2018, debido a que el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, mediante oficio número 122-2018, le remitió al acusado la relación de requerimiento para la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario, entre ellas el certificado 106, adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales por un importe de 95.905 soles, aprobando el crédito presupuestario número 106 el mismo día, transgrediendo la siguiente normatividad. La ley número 27.815, que es la ley de Código de Ética de la Función Pública, inciso 2 del artículo 6, el mismo que señala que el servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Literal B del artículo 2 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, que establece todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, y en consecuencia el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. El numeral 9.1 del artículo 9 de la ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, que señala los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación a nombre de la entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2. La resolución administrativa 90-2018-C-PJ, que es el reglamento de organización y funciones de las Cortes Superiores de Justicia Superiores, que actúan como unidad ejecutoras, como es el caso de la Corte Superior de Justicia del Callao, en sus artículos 27 y 29, que señalan que la Gerencia de Administración Distrital contaba para el desarrollo de sus funciones con la Unidad Administrativa y de Finanzas, la misma que tiene entre sus funciones la de programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de logística para proveer de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios de la Corte Superior de Justicia, teniendo competencia funcional en los procesos de contratación de bienes de la entidad. Respecto a dichas imputaciones, se tiene los siguientes elementos de convicción. En relación al primer hecho, que es
el primer párrafo del artículo 393 en relación al verbo recibir. Se cuenta con la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, quien señala que el número 9800016621 es el número que venía utilizando durante el año 2018, número que o a través del cual se sostuvo comunicaciones con los otros coimputados para las coordinaciones de este hecho ilícito. Asimismo, se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla, la respuesta a la pregunta 3, quien señala que conoce a Carlos Parra Pineda por ser, desde el año 2017, por haber sido el gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao. En el mismo sentido, la declaración de Carlos Parra Pineda, que señala lo mismo, la declaración testimonial de Aldo Omar Mayorga Balcázar, quien también señala conocer a Carlos Parra Pineda como gerente de la Administración Distrital durante los años 2017-2018. También la declaración de Leonardo Pedro Acuña Ulloa, quien fue el coordinador de logística, que también hace referencia en el mismo sentido. La declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, quien en el año 2018, como de 2017 a parte de 2018, fue el encargado del área de logística y control patrimonial, que conoce también a Carlos Parra Pineda como el gerente de la administración distrital de dicha corte. También la declaración testimonial de Paul Daniel Olaguibel Vargas, quien hace referencia en el mismo sentido. Asimismo, en la declaración, el oficio número 1139-2022, de fecha 22 de abril de 2022, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otras, copia simple de la resolución administrativa de presidencia 301-2018, mediante la cual se resuelve encargar a Carlos Antonio Parra Pineda como gerente de la administración distrital la jefatura de unidad administrativa y de finanzas. Esta jefatura de unidad administrativa de finanzas era la encargada directa de supervisar a la coordinación, al área de coordinación logística, que se encargó de los procesos de adjudicación simplificada durante el año 2018. Aquí se le encarga al señor Carlos Parra Pineda esta área, el área administrativa y la unidad administrativa y de finanzas, desde el 1 al 30 de mayo de 2018. El oficio número 1139-2022, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otras, copia de la resolución administrativa número 196-2018, de fecha 1 de junio del 2018, mediante la cual se designa a partir del 1 de junio a la ingeniera Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de jefe de la unidad administrativa y de finanzas, con lo cual se acredita que Carlos Parra Pineda, gerente de la administración distrital, estuvo encargado de la unidad administrativa y de finanzas desde el 1 al 30 de mayo del 2018. Luego se cuenta con el oficio número 4373-2023, remitido por la Coordinación de la Presidencia de la Corte del Callao, adjuntando, entre otros, copia fedateada de la resolución administrativa número 199-2018-P, mediante la cual se dispone encargar a partir del 27 de marzo de 2018 a Carlos Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital, la coordinación del área de logística hasta que se dicte disposición en contrario. Esta área de logística justamente era el área encargada durante el año de 2018 de la contratación de la adjudicación simplificada, de los procesos de adjudicación simplificada en la Corte Superior de Justicia del Callao. Luego se cuenta con el oficio 4374-2023, remitido por la Coordinación de Presidencia de la Corte del Callao,
adjuntando, entre otros, la copia certificada de la resolución de presidencia 232-A-2018, de fecha 6 de abril 2018, mediante la cual se resuelve dar por concluida, a partir del 6 de abril, la encargatura de Carlos Parra Pineda en la coordinación del área de logística y control patrimonial. Luego se cuenta con la copia certificada de la resolución administrativa de presidencia número 192-2017-P-PJ, de fecha 26 de abril del 2017, mediante la cual se designa a Carlos Antonio Parra Pineda en el cargo de confianza de gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, el oficio número 760-2021, remitido por la Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia del Callao, adjuntando copia simple del Manual de Organización y Funciones del Poder Judicial, hoja de especificaciones de funciones, donde se establece como funciones del gerente de Administración Distrital, en el literal B, dirigir, ejecutar, supervisar las actividades relacionadas con la administración de los servicios judiciales, recursos humanos, financieros y materiales asignados, en armonía con los planes y lineamientos que aprueba la Presidencia y el Consejo Ejecutivo Distrital y las disposiciones que emita la Gerencia General del Poder Judicial. Así como también contaba con la supervisión directa de, entre otras, de la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas. Unidad Administrativa y de Finanzas que también se encontraba encargada al señor Carlos Parra Pineda. Y era esta quien supervisaba de manera directa al área de logística, que esta última era la que se encargaba de los procesos de adjudicación simplificada para el año 2018 en la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, se cuenta con el oficio 3271-2022, de fecha 18 de octubre 2022, remitido por la Presidencia de la Corte del Callao, adjuntando el oficio 501-2022, anexando copia fedateada del oficio 160-2018, de fecha 12 de marzo 2018, mediante el cual Carlos Antonio Parra Pineda, gerente de Administración Distrital, elevó la propuesta de los integrantes del órgano a cargo de los procedimientos de selección a área de logística para su designación por escrito de los titulares y sus respectivos suplentes. Es decir, que es dentro de las funciones del mismo gerente de administración distrital se encontraba la propuesta de cuál de las áreas que se encontraban a su cargo se haría cargo de los procesos de adjudicación simplificada para el año 2018. Es así que el mismo señor Carlos Parra propone al área de logística que sea esta quien se encargue de dicho proceso, donde el señor Carlos Parra posteriormente, curiosamente, se le encarga también dicha área. Luego se cuenta con la resolución, con el oficio 2720-2021, remitido por la Corte del Callao, anexando... Doctor, suspendo 5 minutos para que tome agua, por favor, y pueda continuar. Ok, doctor. Tiene problemas. Gracias. Bien, ¿podemos continuar, señor fiscal? Sí, doctora. Gracias. A usted, doctora. Luego contamos con el oficio 2720-2021, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, adjuntando el expediente de contratación del concurso público AS-SM-4-2018-OS-CS-JCL, proceso de adjudicación de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, en el cual nos anexan o se cuenta con toda la documentación del proceso de adjudicación simplificada.
Luego se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 16 de noviembre de 2021. En la respuesta a la pregunta 7, quien señala que en el almuerzo a petición de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, realizado el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, con la participación de Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y su persona, conversaron sobre los requisitos que debía tener Abraham Manuel Jorge Oblitas para poder postular en el proceso de selección, no entendiendo los demás términos utilizados por Gianfranco y Carlos Parra. Sin embargo, al concluir el almuerzo, Carlos Parra debía enviar vía correo a Abraham Manuel Jorge Oblitas documentación que él desconocía. En su respuesta a la pregunta 9, señala: sí recuerdo que en el mes de abril de 2018, Abraham me llamó para preguntarme si tenía un conocido en el área de logística para que pueda entrar como postor. Luego, pasado unos días, el doctor Walter Ríos me comenta que habría un proceso de contratación de mobiliarios y si tenía algún conocido, haciéndole referencia de que mi primo, en referencia al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, se dedicaba a la venta de estos bienes, respondiéndome que debería comunicarle a Carlos Parra. Sin embargo, luego de realizar las coordinaciones para el almuerzo en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, conforme a lo manifestado líneas arriba, mantuve algunas comunicaciones con Abraham para trasladar la información brindada por Carlos Parra en relación a la documentación que debería tener para postular, así como para trasladar los pedidos de Gianfranco Martín Paredes Sánchez en relación al almuerzo que tendría que pagar Carlos Abraham Manuel Jorge Oblitas y sobre el pago del diezmo que deberían realizar de obtener la buena pro. También en su respuesta a la pregunta 15, señala que los interlocutores, o reconoce que los interlocutores en los registros de comunicación, que posteriormente se van a detallar más adelante, fueron realizados con el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, y estas coordinaciones fueron para el almuerzo que se llevaría o se realizaría en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Y así en otras preguntas de la misma declaración del señor John Robert Micha Mancilla, quien acepta la imputación formulada por este despacho en relación a los hechos que se acaba de narrar, tanto en las circunstancias concomitantes como en las circunstancias posteriores. Luego se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, de fecha 19 de noviembre de 2021, quien señala haberse reunido con sus coimputados, Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo de 2018, reunión en la cual otorgó un almuerzo valorizada por un importe de 700 soles y que en dicha reunión le solicitaron el pago del 10% a cambio de otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018. Asimismo, que en dicho almuerzo se coordinó que el señor Carlos Parra debía enviarle los términos de referencia al correo que se encontraba consignado en su tarjeta de presentación que le otorgó al señor Carlos Antonio Parra Pineda en dicho almuerzo. También se cuenta con la declaración testimonial de Walter Benigno Ríos Montalvo, quien señala en la respuesta a la pregunta 10 que John Robert Micha Mancilla, por ser un tipo metódico, puntual en su trabajo, le haya dado el visto bueno y haya establecido algunos requisitos para que pudiera favorecer al proveedor que él me haya propuesto. Es en atención a estas circunstancias que Gianfranco Martín Paredes Sánchez pudo haber retomado el atrevimiento de realizar estas coordinaciones con Carlos Antonio Parra Pineda y John Micha para favorecer a Abraham Manuel Jorge Oblitas. Estas son las palabras textuales de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que como se mencionó anteriormente,
en el mes de enero, ya había dado la orden de que todos los procesos de contratación debían ser coordinados con el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez para que puedan realizarse tantos pedidos como a cambio de otorgamientos de buena pro en los procesos de adjudicación simplificada. Luego también se cuenta con la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda de fecha 23 de febrero del 2022 en la respuesta a la pregunta 6, donde el señor señala que para la adquisición de mobiliarios en el proceso de selección que se realizó, la oficina encargada del tema de contrataciones, ya sea de un bien o un servicio, es la unidad administrativa y de finanzas. Esta unidad es la que, donde el señor Carlos Parra Pineda se encontraba encargado durante los hechos materia de imputación. Dice, todo el tema de la coordinación de los procesos logísticos recaída en la Oficina de Coordinación de Logística, por cuanto a la ejecución, elaboración, procedimiento y ejecución de los procesos recaía en esta oficina que se encontraba encargada también al señor Carlos Antonio Parra Pineda, en adición a sus funciones como gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el año 2018. También se cuenta con la continuación de la declaración del señor Carlos Antonio Parra Pineda en la respuesta a la pregunta 2, donde el señor efectivamente señala haber participado en el almuerzo realizado el día 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, con la participación de Gianfranco, de John Robert Micha Mancilla y el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. También se encuentra con la respuesta a la pregunta 5, donde señala que en el almuerzo señalado respondía el señor Oblitas cómo se llegaba a arribar a las especificaciones técnicas del mobiliario. Lo único que él me pudo entregar, una tarjeta personal. Es esta tarjeta personal donde se encontraba consignado el correo del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde se había coordinado realizar el envío de los términos de referencia de los mobiliarios que se requería para la Corte Superior de Justicia del Callao a través de este proceso de adjudicación simplificada número 4/2018. Asimismo se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla en la respuesta a la pregunta 5, donde manifiesta que es una comunicación entre mi persona y el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde le doy indicaciones para que pueda llegar al restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo, ubicado en el distrito de Bellavista, Callao, lugar donde se iba a realizar un almuerzo con el gerente de administración distrital y Gianfranco Martín Paredes Sánchez y mi persona. Asimismo, en la respuesta a la pregunta 11.5, señala, especifique usted a qué se refería Abraham Manuel Jorge Oblitas cuando le señala que las personas con las que tuvo el almuerzo son jóvenes de uña larga. Dijo, al pedido que le hicieron Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% por otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios diversos. Asimismo, se cuenta con la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani en la respuesta a la pregunta 1, quien señala haber sido el coordinador de logística y control patrimonial de la Corte de Justicia del Callao desde el año 2017 hasta marzo del 2018. En la respuesta a la pregunta 9, señaló que se realizaban coordinaciones para la revisión de los contratos y parte de la ejecución del plan anual, también las inclusiones y exclusiones en el plan anual de contratación. Logística realizaba el proyecto del contrato, el cual era visado por el jefe de administración y el gerente, es decir, el señor Parra. Y luego de visado se corría traslado al presidente a la presidencia para su revisión y firma del contrato. Esta última revisión estaba a cargo de Gianfranco Paredes,
realizaba la revisión del formato de aprobación de bases y las bases para la posterior firma del presidente de la Corte. Es por ello que realizaba coordinaciones con Gianfranco. Asimismo, en la respuesta a la pregunta 10, señala que todas las coordinaciones se realizaban dentro de los señala que todas las coordinaciones se realizaban dentro de las oficinas de la Corte Superior de Justicia del Callao, en algunas ocasiones en el área de coordinación de logística, que era el área encargada de las adjudicaciones simplificadas, en otras en el despacho de Gianfranco Paredes y en algunas oportunidades en la oficina de Carlos Parra Pineda. Es decir, que el señor Carlos Parra Pineda, que se encontraba también encargado tanto de la unidad ejecutiva de finanzas, también participaba de manera directa, tal cual había sido la orden del señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el año 2018, Walter Benigno Ríos Montalvo, quien había dado la orden de que todas las contrataciones o los procesos de adjudicación simplificada deberían ser coordinados con el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien era su asesor en dicho periodo. Asimismo, en la respuesta a la pregunta 11, al preguntársele cuál era la participación de Carlos Parra Pineda en estas coordinaciones, señaló: en líneas generales era la supervisión y ejecución de todos los trámites necesarios para llevar a cabo y ejecutar un procedimiento de selección, entre ellos los de adjudicación simplificada, así como también agilizar el trámite generando reuniones o realizando llamadas telefónicas. Asimismo, también en su respuesta a la pregunta 14, señala que de manera general, dentro del trámite administrativo, estaba involucrado en dar el visto bueno, supervisar la elaboración de los documentos para su trámite, ya que todo pasaba por sus manos por ser la máxima autoridad de los órganos de línea donde se encontraba la coordinación de logística. Quiero precisar que también participaba en algunas coordinaciones sobre los procedimientos de contratación, entre ellas las adjudicaciones simplificadas. También se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla, de fecha 19 de septiembre de 2022, al preguntársele en la pregunta 3.4, se le pregunta: especifique usted a qué hacía referencia en el anterior registro de comunicación al decir acá se moja hasta el perro y el gato. Respondiendo, fue una expresión para señalar que todos iban a ganar alguito. En su respuesta a la pregunta 6.1 hace referencia que se refería en dicha comunicación al señor Carlos Antonio Parra Pineda. También cuando se le preguntó en la pregunta 6.2 de dicha declaración a qué se refería con los porcentajes, respondiendo a la comisión que otorgaría Carlos Parra y Gianfranco Paredes de otorgarle la buena pro, es decir, a Abraham Manuel Jorge Oblitas. En la respuesta a la pregunta 6.3, cuando se le preguntó a qué se refiere con una comisión, respondió a la comisión que otorgaría a Abraham, a Carlos Parra y Gianfranco Paredes. No sé a cuánto equivalía este monto, pero el señor Carlos Parra me comentó que la comisión era el 10% del monto total de la adjudicación simplificada. Asimismo, en la respuesta a la pregunta 11.5, también al preguntársele o a señalarle que especifique a qué se refería Abraham Manuel Jorge Oblitas cuando le señaló que las personas con las que tuvo el almuerzo son jóvenes de uña larga, señalando al pedido que le hicieron Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% por otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios. Asimismo, también se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 22 de septiembre, quien reconoce que el número que estaba utilizando fue el 997592
621, número a través del cual se realizaron todas las comunicaciones de coordinación entre el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas y el señor John Robert Micha Mancilla. En la respuesta a la pregunta 3.3 de dicha declaración, al preguntársele, especifique usted a qué hacía referencia en el anterior registro de comunicación al decir acá se moja hasta el perro y el gato, respondiendo que todos saldrían beneficiados. También en la respuesta a la pregunta 5.1, donde al preguntársele a dónde se dirigirían las indicaciones que le otorgó John Robert Micha Mancilla, señaló al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. En la respuesta a su pregunta 5.3 de dicha declaración, respondió en relación al almuerzo que otorgó, que al preguntársele quién pagó dicho almuerzo, señaló yo, por un importe de 700 soles aproximadamente, conforme lo he detallado en mi declaración de fecha 19 de noviembre de 2021. También en su respuesta a la pregunta 5.4, al preguntarse lo que indique de manera detallada los pormenores que se trataron en el almuerzo del restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo, señalando, como señalé anteriormente, me ratifico en mi declaración del 19 de noviembre de 2021. Sin embargo, quiero aclarar en el extremo que la entrega del sobre Manila, conteniendo mi carta de presentación, mi registro nacional de proveedores y carta de conformidad de otros proyectos de entidades públicas, que esta entrega se hizo al señor Carlos Antonio Parra Pineda. Asimismo, se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 26 de julio de 2023. En la respuesta a la pregunta 3, cuando al señalar, cuando Walter Ríos me dice que le comunique a Carlos Parra que tenía un primo para que haga las coordinaciones con Carlos Parra me pregunta si sobre esto tenía conocimiento Walter Ríos, respondiéndole que sí, a lo que Carlos Parra me señala que tendría que esperar la publicación de las bases y que él me comunicaría. Luego de esta conversación, le comento a Gianfranco lo dicho por Carlos Parra, respondiéndome que no me preocupe y que lo sacaría a un almuerzo donde tendría que participar mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas. Sin embargo, horas antes del almuerzo, Gianfranco le comunica de manera presencial a Carlos Parra que tendríamos un almuerzo con mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde le tendría que explicar a mi primo lo que tendría que hacer para obtener la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 04-2018 para la compra de mobiliarios diversos, a cambio del pago del 10% de valor total del monto que se adjudicaría. Asimismo, se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas en la respuesta a la pregunta 3, donde señala que para esta reunión, es decir, en el restaurante de Los Reyes del Perú de Pilo, Carlos Parra me indicaría lo que tendría que hacer para que me otorgaran la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo. Carlos Parra estaba enterado de lo que se tendría que hacer desde el ofrecimiento del almuerzo. Asimismo, se cuenta con el acta de deslacrado, identificación y extracción de información relevante de la evidencia 1 incautada en el domicilio de Carlos Parra Pineda, de fecha 12 de abril de 2023, anexando copia certificada de la tarjeta de presentación otorgada por Abraham Manuel Jorge Oblitas a Carlos Antonio Parra Pineda. Es tarjeta que fue entregada en este almuerzo realizado el 3 de mayo del 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde en dicha tarjeta se encontraba el correo del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas y donde fue efectivamente remitido los TDR para que éste pudiera sacar el valor total de los bienes muebles que se otorgaría a la Corte de obtener la buena pro.
Asimismo, se cuenta con la copia certificada de la resolución administrativa 573-2016 de fecha 1 de diciembre de 2016, mediante el cual se proclama a Walter Benigno Ríos Montalvo como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao para el periodo 2017 a 2018. Asimismo, el oficio 3271-2022 de fecha 18 de octubre del 2022, remitido por la Presidencia de la Corte, adjuntando el oficio 501-2022, anexando copia fedateada del oficio 160-2018 de fecha 12 de marzo de 2018, mediante la cual Carlos Parra Pineda eleva la propuesta de los integrantes del órgano a cargo de los procedimientos de selección, área de logística, para su futura designación. Luego se cuenta con el oficio número 149-Administración-2018 del 3 de abril del 2018, emitido por Erika Magali Yáñez Quevedo, administradora del módulo penal del nuevo Código Procesal Penal, dirigido a Carlos Parra Pineda, mediante la cual le remite las especificaciones y requerimientos técnicos para la implementación de las salas de audiencia del segundo tramo del nuevo Código Procesal Penal, con la finalidad que los órganos jurisdiccionales a ser creados cuenten con la logística necesaria para su adecuado funcionamiento, es decir, la cantidad de bienes muebles que se requería para la creación de estas salas de audiencia en la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, se cuenta con el oficio 122-2018 de fecha 12 de abril de 2018, dirigida a Carlos Parra Pineda, gerente de Administración Distrital, en el cual se le remite la relación de requerimiento para la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario, entre ellas el certificado número 106, que es en referencia a la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales por el importe de 95.905 soles. También se cuenta con el memorándum 94-2018, de fecha 12 de abril de 2018, emitido por Carlos Parra Pineda, gerente de Administración Distrital, mediante el cual aprueba, entre otros, el certificado de crédito presupuestario número 106, destinado para la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao por el importe de 95.905 soles. Asimismo, el memorándum 140-2018 de fecha 12 de abril de 2018, emitido por Aldo Mayorga Balcázar, jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el cual emite el certificado de crédito presupuestario de la certificación número 106, a fin de que se proceda con los trámites respectivos. También se cuenta con el oficio número 140-2018 del 24 de abril del mismo año, emitido por Carlos Coronado Tapia en su condición de jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas, dirigido a Carlos Parra Pineda en su condición de gerente de Administración Distrital, mediante el cual remite el informe técnico número 15-2018 para la aprobación del expediente de contratación, es decir, el expediente número 04-2018 del proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios diversos. También se cuenta con el oficio 261-2018 del 26 de abril del mismo año, emitido por Carlos Parra Pineda en su condición de gerente de Administración Distrital, mediante el cual remite el informe técnico número 15-2018 para su aprobación. También se cuenta con el oficio número 4492-2018 del 30 de abril del mismo año, emitido por Walter Benigno Ríos Montalvo, dirigido a Carlos Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital, mediante el cual remite diversos oficios, entre ellos el 261-2018, adjuntando el formato de solicitud y aprobación del expediente de contratación 6-2018. Luego se cuenta con el oficio número 4-2018
del 2 de mayo del mismo año, emitido por Leonardo Acuña Ulloa en su condición de órgano encargado de las contrataciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, dirigido a la presidencia de la Corte, mediante el cual remite las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes de la adjudicación simplificada número 4-2018. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones número 17 del 17 de enero de 2018 a horas 18:05, conteniendo el registro de comunicación número 3 de fecha 16 de enero del 2018 a las 14:12:40 entre disculpa, entre Walter Benito Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Este registro de comunicación es en el cual Walter Benito Ríos Montalvo se comunica con Gianfranco para preguntarle si efectivamente el señor Carlos Parra Pineda se estaba coordinando con Gianfranco respecto a los procesos de adjudicación simplificada, a efectos de que los favorecidos otorgaran un porcentaje o el diezmo, el famoso diezmo, el 10% del proceso de adjudicación a cambio de otorgarles la buena pro. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones del 30 de agosto de 2018 a horas 9, conteniendo el registro de comunicación 310 de fecha 28 de abril de 2018 a horas 9:42:36 entre John Robert Micha y Abraham Manuel Jorge Oblitas. Es aquí donde John Robert Micha Mancilla se comunica con el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas para indicarle que ya había sostenido comunicación con el presidente y que se había dado el visto bueno para que el señor Abraham pudiera participar, pero para que esto sea viable, se tendría que también hablar o coordinar con el señor administrador y el señor asesor en ese entonces, el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez. También se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 1 de fecha 2 de mayo de 2018 a horas 7:06:34 entre Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Es en dicho registro de comunicación donde efectivamente el señor Gianfranco le hace mención al señor Carlos Antonio Parra Pineda si en el proceso de mensajería de las fotocopiadoras que era el monto que se estaba consignando en esa convocatoria era muy poco, y si esto no se podría inflar más, a lo que el señor Parra Pineda señaló que dicho monto ya se encontraba inflado. Registro de comunicación que efectivamente plasma la forma como se venían tratando los procesos de adjudicación simplificada dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao a efectos de beneficiar a terceros a cambio de donativos. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, que contiene registro de comunicación de fecha, registro de comunicación 30 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 10:48:17, en el cual Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla realizan las coordinaciones para el almuerzo que se sostendría en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo del 2018. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a hora 10:30, conteniendo registro número 31 de fecha 3 de mayo del 2018 a horas 11:07:16 entre el señor Abraham y John Robert Micha Mancilla.
Esto donde continúan haciendo las coordinaciones a efectos de que el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas pudiera llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, lugar donde se realizó este almuerzo o donde otorgó este almuerzo al señor Carlos Parra Pineda, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla. Luego se cuenta con el acta de recolección número 6 de fecha 6 de septiembre de 2018, ahora 10:30, conteniendo registro de comunicación 43 de fecha 3 de mayo de 2018, ahora 19:52:12. Registro de comunicación en el cual el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas le comunica al señor John Robert Micha Mancilla que aún no se le había remitido los términos de referencia que se habían acordado en este almuerzo a efectos de que pueda determinar el precio que irrogaría los bienes muebles que se otorgaría a la Corte Superior de Justicia del Callao. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 44 de fecha 3 de mayo de 2018 a las 19:55:43 entre John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Es aquí, en dicho registro de comunicación, donde el señor John Robert Micha Mancilla le traslada lo comunicado por el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. Esto es, de que aún no se le había enviado los términos de referencia que se había acordado en dicho almuerzo. Luego se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 45 de fecha 3 de mayo de 2018 a las 20:01:17 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde el señor John Robert Micha Mancilla pregunta al señor Carlos Parra Pineda si ya se había enviado los TDR al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, respondiendo que aún no se había enviado y que al día siguiente se remitiría dicha información. También se cuenta con el acta de control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, ahora 10:30, conteniendo registro de comunicación 46 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:09:20 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde el señor John Robert Micha Mancilla le comunica al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas que el día de mañana Carlos Parra Pineda le estaría haciendo llegar vía correo electrónico los términos de referencia para que pueda establecer el monto. Luego se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59 de fecha 4 de mayo de 2018 a horas 11:27:26 entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, donde el señor John Robert Micha Mancilla, conforme a lo ya coordinado con el señor Carlos Parra Pineda de remitir esta información, le vuelve a preguntar si esta fue remitida, respondiendo el señor Carlos Parra, que ya tenía toda la documentación digitalizada y que en esos momentos remitiría esta información, tal cual sucedió. Luego se cuenta con el registro de control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 8:35:58 entre Abraham y John Robert Micha Mancilla, donde el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, una vez ya remitida esta información, le comunica al señor John Robert Micha Mancilla que ahí había sacado precios y que estos precios habían irrogado o tendrían un valor de 150,000. Sin embargo, para que él pudiera otorgar el 10% que le habrían solicitado en el almuerzo realizado el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, la convocatoria que tendría que lanzar por un monto superior, esto es entre 170,000 a 180,000 soles, y que por el momento de no lanzarse la convocatoria por estos montos de 170 o 180,000,
solo podría otorgar el 6 o el 8%. También se cuenta con el acta de recolección y control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación número 92 de fecha 7 de mayo de 2018 a las 12:15:48 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, donde el señor John Robert Micha Mancilla comunicó al señor Carlos Parra Pineda que el señor Abraham ya había enviado la información del valor de los bienes muebles, señalando o preguntando en ese momento el señor Carlos Parra Pineda si dentro de ese monto se encontraba el diezmo, respondiendo negativamente al señor John Robert Micha, por lo que el señor Carlos Parra le solicita que pregunte al señor Abraham si efectivamente el diezmo se encontraba dentro de este monto. Luego se cuenta con el acta de recolección de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 93 de fecha 7 de mayo de 2018 a las 12:17:55 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas. Registro de comunicación donde se desprende que efectivamente el señor John Robert Micha Mancilla preguntó al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas si dentro del monto que le había remitido al señor Carlos Parra se encontraba estipulado el diezmo, respondiendo el señor Abraham que dicho diezmo no se encontraba incluido en este monto. Asimismo, que si lanzaran la convocatoria por un monto menor a los 150,000 que él estaba proponiendo, no le sería negocio, por lo que se tendría que lanzar la convocatoria por un monto de solo en este momento solo lo señala hasta ahí. De lanzar a menos de 140,000 para él ya no sería negocio. Luego se cuenta con el acta de control de comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 119 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 20:52:50 entre el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas y el señor John Robert Micha Mancilla, donde el señor Abraham comunica al señor John Robert Micha Mancilla que habiendo revisado la página de la AOC, aún no se encontraba publicada la convocatoria del proceso de adjudicación simplificada 04-2018. Por lo que John Robert Micha Mancilla le señala que ya la deben estar por colgar. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 22 de enero del 2021, conteniendo el registro de comunicación 16 del 7 de mayo de 2018 a horas 21:16:09 entre Carlos Parra y John Robert Micha Mancilla, donde John Micha Mancilla nuevamente le recalca al señor Parra de que dentro del monto que había señalado el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas en el correo que le habría remitido, no se encontraba incluido el diezmo. Asimismo, que según Carlos Parra Pineda, hace mención que hasta donde tiene conocimiento, la convocatoria se lanzaría por 180,000 soles aproximadamente. Asimismo, se cuenta con el listado de participantes de la OCE, donde no se visualiza a la empresa AKL Negocios, SAC, como participante. Esto debido a que, al haberse lanzado la convocatoria por un monto inferior al monto que había estipulado el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, decide no postular en este proceso de adjudicación simplificada. Luego se cuenta con el acta de escucha, transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz del 31 de julio de 2023,
Doctor, acá en este acta de escucha veo que hay varias transcripciones. Le pido Sí, nada más que por favor seleccione lo que es más resaltante a su tesis para no desplayarnos en demasía, por favor. Gracias. ok, doctora. Igual se cuentan con todos, pero solamente voy a hacer mención a la transcripción 1, 2, 3 y 4 y lo que se quiere probar con ello. Entonces, respecto a la transcripción 1, es efectivamente donde el señor Carlos Parra Pineda, en, tanto en la transcripción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son los registros de comunicación donde efectivamente el señor Carlos Parra Pineda había sostenido con los otros, con el señor John Robert Misha Mancilla, donde señala o está conforme con la transcripción de los registros de comunicación, más no reconoce su voz como participante de estos registros de comunicación. Asimismo, se cuenta con el informe pericial fonético acústico forense número 177-2023, en el cual concluyen que existe alta probabilidad de que la voz del señor Carlos Antonio Parra Pineda correspondan a los registros de comunicación anteriormente precitados. Asimismo, se cuenta con el acta de visualización y reconocimiento del acta de videovigilancia número 82 de fecha 12 de julio del 2023 del investigado John Robert Misha Mancilla, quien... Señor fiscal, un ratito, por favor. Sí, ¿quién ha levantado la mano virtual? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Abraham Jorge. Aló, aló. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes. Mira, Abraham Jorge. Pasa que estoy aquí en la oficina y no hay muy poca señal, se escucha entrecortado. No sé si me puedo mover a otro sitio porque escucho casi la mayoría del audio entrecortado. Bueno, es problema de su señal, señor Jorge Oblitas. Estamos continuando con la audiencia. En todo caso, después con su abogado puede coordinar que le pasen el audio al abogado de la audiencia y puede de repente escuchar. Pero Ok, por el doctor. momento, por favor, vamos a continuar. Disculpe, señor fiscal, continuamos. Gracias. Sí, doctora. También se cuenta con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82, practicado el señor John Robert Misha Mancilla, donde efectivamente el señor John Robert Misha Mancilla reconoce las imágenes del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo del 3 de mayo de 2018, donde efectivamente sostuvieron este almuerzo con el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. Asimismo, también el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 de fecha 31 de julio de 2023, practicado al señor Carlos Parra Pineda, donde también reconoce efectivamente que las imágenes corresponden a la reunión que sostuvieron con sus coimputados el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. En el mismo sentido, el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia 82, practicado al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, que también reconoce que las imágenes corresponden al almuerzo que sostuvo entre sus coimputados en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Esto a efectos de que se le otorgara la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada. También el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia 82 de fecha 3 de agosto de 2023, practicado al señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde también reconoce que las imágenes corresponden al almuerzo que había otorgado señor Abraham Manuel Jorge Oblitas el 3 de mayo del 2018 en el restaurante, en las instalaciones del restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, a efectos en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Elementos de convicción por los cuales
se está solicitando al señor Carlos Antonio Parra Pineda, al tener o al contar con una circunstancia agravante, esto es la pluralidad de agentes, y una circunstancia atenuante, esto es la carencia de antecedentes penales, la pena privativa de libertad de 6 años y 6 meses, una pena multa de 272 equivalentes a 11.328.80 soles y una inhabilitación de 6 años y 6 meses conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36. Ahora, respecto de los elementos de convicción del segundo hecho, esto es el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal en relación al verbo solicitar. Respecto a la segunda imputación ya señalada, señora Carlos Antonio Parra Pineda, respecto al verbo solicitar, se cuenta con los siguientes elementos de convicción. La declaración del señor Carlos Parra Pineda, respuesta a la pregunta 7, en el cual señala que el número que venía utilizando durante el año 2018 fue el 98000161, el mismo que se encontraba registrado a su nombre. También se cuenta con la declaración de John Robert Misha Mancilla, la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, la declaración de Aldo Mayorga Balcázar, la declaración testimonial de Pedro Acuña Ulloa, la declaración de Miguel Ángel Suárez Tipiani, la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, la declaración de Paul Daniel Olaguibel Vargas, quienes señalan conocer al señor Carlos Parra Pineda como el gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao durante el año 2018. Asimismo, se cuenta con la ampliación de la declaración del señor Carlos Antonio Parra Pineda, de fecha 8 de junio de 2023, quien señala en la respuesta a la pregunta 3, sí, estuve encargado de la jefatura de unidad de administración y finanzas aproximadamente un mes hasta la designación de la señora Verónica Rojas. Es decir, del 1 al 30 de mayo de 2018, periodo donde se realizaron estas coordinaciones para la posible o el posible otorgamiento de la buena pro al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. También se cuenta con el oficio número 1139-2022 de fecha 22 de abril de 2022, remitido por la Corte del Callao, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otras, copia simple de la resolución administrativa y de presidencia número 301-2018, mediante el cual resuelve encargar a Carlos Parra Pineda la unidad administrativa y de finanzas a partir del 1 de mayo de 2018 hasta que se dicte disposición en contrario. Asimismo, el oficio número 1139-2022 de fecha 22 de abril de 2022, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otras, copia simple de la resolución administrativa de presidencia del Poder Judicial número 196-2018, mediante el cual se designa a partir del 1 de junio a Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de la unidad administrativa y de finanzas, con lo que se acredita que Carlos Parra Pineda estuvo encargado de dicha unidad desde el 1 al 30 de mayo del 2018. Asimismo, se cuenta con el oficio número 4373-2023,
adjuntando, entre otros, copia fedateada de la resolución de presidencia número 198-2018, mediante la cual se dispone encargar a partir del 27 de marzo a Carlos Antonio Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital, la coordinación del área de logística hasta que se dicte disposición en contrario. También el oficio número 4374-2023, remitido por la Coordinación de Presidencia de la Corte del Callao, adjuntando, entre otros, copia certificada de la resolución número 232-A-2018-P de fecha 6 de abril 2018, mediante el cual se resuelve dar por concluida a partir del 6 de abril la encargatura de Carlos Parra Pineda como encargado de la coordinación del área de logística y control patrimonial Asimismo, copia certificada de la resolución administrativa número 192-2017, mediante la cual se resuelve designar a Carlos Parra Pineda en el cargo de confianza de gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao. También el oficio número 760-2021, remitido por la Coordinación de Recursos Humanos del Callao, adjuntando copia simple del Manual de Organización y Funciones del Poder Judicial, hoja de especificación de funciones, donde se establece como funciones del gerente de administración distrital lo siguiente: literal B, la de dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con la administración de los servicios judiciales, recursos humanos, financieros y materiales asignados en armonía con los planes y lineamientos que apruebe la Presidencia y el Consejo Ejecutivo Distrital y las disposiciones que emita la Gerencia General del Poder Judicial, así como también contaba con la supervisión directa, entre otros, de la Unidad Administrativa y de Finanzas. Asimismo, el Manual de Organización y Funciones del Poder Judicial, MOF 001-2015, donde se establecen las funciones específicas de la Gerencia de Administración Distrital, quien tiene supervisión directa sobre la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas. Asimismo, se establecen las funciones específicas de la Unidad Administrativa de Finanzas, quien a su vez tiene supervisión directa sobre coordinadores de personal, logística, área encargada en el año 2018 de los procesos de adjudicación simplificada, materia del presente proceso, contabilidad, tesorería y otras. Asimismo, el oficio número 3271-2022, de fecha 18 de octubre de 2022, remitido por la Corte del Callao, adjuntando el oficio 501-2022, anexando copia fedateada del oficio número 160-2018, de fecha 12 de marzo de 2018, mediante la cual Carlos Parra elevó la propuesta de los integrantes del órgano a cargo de los procedimientos de selección al área de logística para su futura designación. Esto es, dentro de sus competencias como gerente de administración distrital, el señor Carlos Antonio Parra Pineda propuso que el área de logística sea la encargada de los procesos de adjudicación simplificada para el año 2018. Luego se cuenta con el oficio 2720-2021, remitido por la Presidencia de la Corte del Callao, adjuntando la contratación del concurso público AS-SM-4-2018-OEC-CSJCL, anexando copia simple de la resolución administrativa 231-2018, mediante la cual se resuelve, en atención al oficio 160-2018, aprobar la designación del encargado de los procedimientos de selección al coordinador del área de logística y control patrimonial a su cargo, entre otros, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general a partir del 6 de abril y hasta que se dicte disposición en contrario. También se cuenta con la declaración de John Robert Misha Mancilla, de fecha 16 de noviembre de 2021. Doctor, igual acá las preguntas más resaltantes, porque he visto que ha colocado varias. Sí. Gracias.
También en las respuestas, en dicha declaración, el señor John Robert Micha Mancilla hace mención o reconoce que en dicho almuerzo, el señor Carlos Parra Pineda solicitó al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas el diezmo del valor total del proceso de adjudicación simplificada, que número 4-2018, a cambio de otorgarle la buena pro. También se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 19 de noviembre-2021, donde el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas efectivamente señala haberse reunido con sus coimputados en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo de 2018, reunión en la cual habría otorgado un almuerzo valorizado por un importe de 700 soles y en el cual el señor Carlos Antonio Parra Pineda le habría solicitado el pago del diezmo del valor total del monto del proceso de adjudicación simplificada número 4-2018 a cambio de otorgarle la buena pro, coordinando dentro de dicha almuerzo que el señor Carlos Parra remitiría al correo de la tarjeta que le había otorgado el señor Abraham los términos de referencia para que ésta pudiera sacar el monto o el valor total de los bienes para poder sacar, sí, el valor del 10% que le requería el señor Carlos Parra Pineda. Luego se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha donde en la respuesta a la pregunta 11.5, donde se le señala que especifique usted a qué se refería Abraham Manuel Jorge Oblitas cuando señala que las personas con las que tuvo el almuerzo son jóvenes de uña larga, haciendo referencia, señalando, respondiendo al pedido que le hicieron Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% por otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios. Asimismo, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani de fecha 16 de septiembre del 2018, quien fue coordinador del área de logística y control patrimonial durante el año 2017 hasta marzo del año 2018, quien señala que el señor Carlos Parra Pineda era encargado de dar el visado, que el área de logística realizara el proyecto de contrato, el cual era visado por el jefe de la administración y el gerente. Asimismo que el señor Carlos Parra Pineda participó o participaba de los procesos de adjudicación simplificada. También se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 19 de septiembre de 2022, donde nuevamente manifiesta en las preguntas 3.4, 6.1, 6.2, 6.3, 11.5, donde hace mención efectivamente que estas comunicaciones que hacían referencia al pedido que le hicieron Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios diversos al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. Asimismo, que la expresión que él señala en los registros de comunicación de que acá se moja hasta perro y al gato, fue una expresión para señalar que todos iban a ganar alguito. También se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 22 de septiembre de 2022, respuesta a la pregunta 4, en el cual reconoce o señala que el número que venía utilizando durante el año 2018 fue el 997592621, número por el cual se sostuvieron estas comunicaciones, conforme se puede apreciar de los registros de comunicación anteriormente señalados. Asimismo, con la respuesta a la pregunta 3.3, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.2,
donde efectivamente señala todas las coordinaciones que había realizado con sus coimputados para poder realizar para poder verificar cuál era el valor total de estos bienes a efectos de que se pudiera otorgar el 10% que le habría solicitado el señor Carlos Antonio Parra Pineda a cambio de otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018. Asimismo, que al preguntársele a qué hacía referencia cuando señala en uno de estos registros de comunicación, acá se moja hasta el perro y el gato, respondió que todos saldrían beneficiados. También se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 26 de julio de 2023, en la respuesta a la pregunta 3, donde señala que luego de esta conversación le comento a Gianfranco lo dicho por Carlos Parra, respondiéndome que no me preocupe y que lo sacaría a un almuerzo, donde tendría que participar mi primo Abraham Manuel Jorge Oblitas. Sin embargo, horas antes del almuerzo, Gianfranco le comunicó de manera presencial a Carlos Parra que tendríamos un almuerzo con mi primo Abraham Manuel Jorge Oblitas en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde le tendría que explicar a mi primo lo que tendría que hacer para obtener la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018, lo que fue aceptado por Carlos Parra. También se cuenta con la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 1 de agosto de 2023, en la respuesta a la pregunta 3, donde señaló, como dije en mis anteriores declaraciones, John Misha me dijo que nos reuniríamos con Carlos Parra y Gianfranco Paredes Sánchez en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Para esta reunión, Carlos Parra me indicaría lo que tendría que hacer para que me otorgaran la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal. Carlos Parra estaba enterado de lo que tendría que hacer desde el ofrecimiento del almuerzo. Luego se cuenta con el acta de deslacrado, identificación y extracción de información relevante de evidencia número 1 incautada en el domicilio de Carlos Parra, anexando la copia de la tarjeta de presentación, la misma que fue otorgada efectivamente el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, la misma que tenía consignado el correo del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde finalmente fue remitido por Carlos Parra a los TDR para que éste pudiera sacar su precio. También se cuenta con la... Sí, vamos a suspender, por favor. Ya, en la siguiente sesión, a ver, señor especialista, verifica, por favor, si tendríamos libre el lunes 14 a las 11 de la mañana. Sí, en la tarde, doctora. Sí, a las 11 sí, doctora. Exacto. Sí está libre. Sí, Bien, entonces continuamos la audiencia. Vamos a suspender en este estado para el día lunes 14 de julio a las 11 de la mañana. Quedan notificados todos los sujetos procesales. ¿Cuál sería el rango? Disculpen, porque tengo a las 12 yo. Y a las... A las 11. ¿Sí es un posible? De 11 a 12, doctor. En todo caso, avanzamos una hora para que el señor fiscal culmine. No, mire, perfecto, gracias. Por favor. O 10:30 empezamos. La anterior la suspendo antes. Ya, 10:30. Ya, 10:30 el día lunes. Ok. De 10:30 a 12. Bien, entonces, señor fiscal, lo que sí le voy a pedir, por favor, en la siguiente sesión, ya vienen, estoy revisado sus detalles de sus elementos de convicción, que se ha considerado algunas más preguntas, más detalles. Trate de resumir y de repente resaltar lo más, valga la redundancia, resaltante para su tesis y no extendernos demasiado, por favor. Ok, otra. Bien, siendo las 12 del mediodía con 56 minutos,
Damos por culminado en este estado la presente audiencia, cerrándose el sistema de grabación de audio. Buenas tardes con todos y todas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas